Ahora vamos a calcular el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Vamos a imaginar que tenemos por acá una carga puntual Q y queremos calcular el potencial eléctrico o la diferencia de potencial al desplazarnos por una trayectoria cualquiera, que empieza de un punto inicial al cual le vamos a llamar punto de referencia o simplemente referencia, y va hacia un punto final, el cual le vamos a llamar simplemente P, punto P final. Según lo que habíamos encontrado antes, teníamos que la diferencia de potencial entre el punto final y el inicial, en este caso, diferencia de potencial entre el punto final P y el punto inicial, el punto de referencia, lo vamos a escribir así. Esta resta, que es la diferencia de potencial, es igual al negativo de la integral en la trayectoria de el campo eléctrico, producto escalar, bien, debe quedar claro, según lo que habíamos visto, que ya que es un campo conservativo, si yo cogiese otra trayectoria diferente, pero que también tenga este mismo punto inicial y este mismo punto final, pues obtendría la misma cantidad, ¿correcto? Bien, entonces tratemos de hacer este cálculo. Para eso vamos a enfocarnos en algún punto de ese camino, por ejemplo el de acá, y vamos a trazar el vector posición, el cual vamos a llamar R. Y vamos a dibujar también el vector unitario de ese vector posición. Vamos a dibujar el diferencial de L. Bien, y lo que podemos hacer ahora es utilizar la expresión que habíamos encontrado clases atrás para el campo eléctrico debido a una carga puntual. Lo que habíamos encontrado en su momento era que el campo eléctrico es igual, debido a una carga puntual, constante por carga que genera el campo entre la distancia al cuadrado, ¿no? Cuando esté por este punto, pues es R al cuadrado, por o la dirección, mejor dicho, es justamente la dirección que une el punto con la carga que produce el campo, ¿no? En este caso sería R justamente. Como habíamos visto en su momento, esta relación es válida tanto si el Q es positivo o si el Q es negativo, ¿no? En este caso, el R lo estamos definiendo como un vector saliente de la carga fuente. Entonces, en el R versor, pues también, ¿no? Ya que el R versor es el vector R entre su módulo, ¿no? El cual denotamos simplemente por R. Bien, en el caso de que sea positiva la carga puntual, pues el campo es saliente, como habíamos visto, y en caso de que sea negativo, pues será más bien entrante, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar en esta relación de acá. Tendríamos potencial en el punto P menos potencial en la referencia. Esto es igual a menos integral en la trayectoria L. Reemplazamos, tendríamos K Q entre R cuadrado R producto escalar diferencial de L. Ya, ahora tratemos de encontrar o reemplazar este producto escalar de R por diferencial de L según otra expresión, una más sencilla, que nos permite integrar fácilmente.
Y podríamos decir esto, ¿no? Podríamos decir que R producto escalar R es igual a R al cuadrado, ¿cierto? Si nosotros tomamos diferencial de esa ecuación, tendríamos R producto escalar diferencial de R más diferencial de R producto escalar R es igual a 2 R diferencial de R. Bien, esto es lo mismo que está acá, sería 2 veces esto, se va con el 2 de allá y tendríamos R producto escalar diferencial de R es igual a R diferencial de R. Este R lo podemos pasar para el otro lado y tendríamos R entre este R de acá, nos daría el versor R, ¿no? Producto escalar diferencial de R y esto es igual diferencial de R, ¿no? Este claramente es un escalar diferencial de un vector. Bien, hay que pensar un poquito ahora en el significado de este diferencial de L. ¿Qué es el diferencial de L? Es cuánto cambia el vector posición, ¿no?, al yo desplazarme un poquito por esa trayectoria. Dicho de otro modo, ese vector posición, el cómo cambia, ¿no?, yo podría representar ese cambio a través de cualquier sistema de referencia. Por ejemplo, yo podría coger por acá un sistema de referencia, definir un vector posición, y cómo cambia ese vector posición, ¿no?, al yo avanzar por la trayectoria una cantidad diferencial de L, pues ese cómo cambia es justamente el diferencial de L, ¿no? Yo podría tomar, como digo, cualquier sistema de referencia, pero lo más sencillo sería que tome justamente uno colocado con centro, ¿no?, el centro en Q, de tal manera que puedo utilizar ese mismo R, el R que ya definí antes. Por tanto, el cambio en la trayectoria, podríamos hacer un dibujito por acá, ¿no? Podríamos decir, voy a dibujar un pedazo de la trayectoria nada más. Ahí está, y diría, estábamos en este punto y luego estamos en este punto, ¿no? El vector diferencial de L es este que está acá. Nos hemos movido una cantidad diferencial a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y estamos cuantificando esa cantidad que nos hemos movido a través de este pedacito de vector, ¿no?, diferencial de L. Bien, si yo tuviese un sistema de referencia por acá, ese diferencial de L lo podría tomar así, ¿no? Si esto le llamo un vector, por ejemplo, vamos a utilizar la misma letra, no hay problema, R, y esto de acá sería pues un R más un cambio en ese R, ¿no? Entonces, eso que estoy avanzando, lo que le estoy llamando diferencial de L, es justamente ese cambio en el vector posición. Dicho de otro modo, diferencial de L es diferencial de R, ¿no? Son la misma cosa, simplemente que acá lo hemos puesto como diferencial de L porque estábamos haciendo referencia a un movimiento a través de una trayectoria, ¿no? Por eso le pusimos ese nombre. Pero son lo mismo, de L igual a de R. Entonces acá tendríamos R producto escalar diferencial de L igual a esto de acá, ¿no? Y esto de acá es justamente lo que tenemos acá. Por tanto, podríamos reemplazar y obtener menos integral en la trayectoria de K Q entre R cuadrado por diferencial de R, ¿no? Y ahora ya podríamos realizar esa integración y tendríamos, por tanto, 1 entre R cuadrado es menos 1 sobre R, ¿no? Con el menos de ahí se va, y me quedaría, por tanto, K Q entre R para el límite superior, es decir, para el punto final, ¿no? Sería el R
del punto P, es decir, sería esta distancia, ¿no? El R del punto P. Y la otra distancia que me interesa es esta de acá, que sería el R para el punto de referencia. Entonces, siguiendo con esto, entre RP menos KQ entre R del punto de referencia. Bien, vamos a reescribir esto por acá. Tendríamos potencial en el punto P menos potencial en la referencia es igual a KQ entre la distancia del punto final a la carga puntual menos KQ entre la distancia del punto inicial a la carga puntual. Ya está. Lo que se hace usualmente es establecer de manera arbitraria, como comentamos nosotros anteriormente, el potencial V es un campo escalar, ¿no? Es decir, es función de la posición. Y lo que vimos es que no existe un único V, sino que existen infinitos. Es decir, todos separados por una constante, ¿no? Si yo digo V es un potencial que cumple con la relación de que el campo E puede ser escrito como el negativo del gradiente de V, pues lo que habíamos visto, no lo vimos para V, pero sí lo vimos para el caso de U, ¿no? En el caso de que era la fuerza, pero se sigue cumpliendo lo mismo, que si a ese V le sumamos alguna constante cualquiera, obteniendo un V', pues ese V' también cumpliría con esa relación y por tanto podría ser también considerado un potencial eléctrico. Entonces hay infinitas funciones, todas separadas por una constante, ¿de acuerdo? Entonces, como todas están separadas por una constante, yo podría escoger arbitrariamente algún valor particular para el potencial en algún punto en particular, ¿no? Es decir, como yo puedo escoger esta constante a mi antojo, yo podría escogerla de tal manera que el potencial en el punto de referencia tome el valor que yo quiera. Lo que se hace usualmente es escoger esa constante que estamos imaginando de tal manera que esto sea cero. Es decir, arbitrariamente asignamos el potencial en el punto de referencia como igual a cero, ¿no? Podríamos haber puesto cualquier número, es arbitrario, lo asignamos como igual a cero y colocamos, tendríamos esto ya, ¿no? Bien, el punto de referencia puede ser cualquier punto, como el punto arbitrario que he dibujado acá. Sin embargo, es tradicional y a veces más conveniente escoger ese punto de referencia como un punto ubicado en el infinito. Y no interesa en qué parte del infinito, lo que interesa es que la distancia a la carga puntual sea infinita o tienda al infinito. Entonces vamos a imaginar que este punto, el punto de referencia que lo hemos dibujado por acá, está muy lejos, tan lejos como podamos imaginar de la carga puntual. Es decir, esta distancia tiende al infinito, ¿no? Por tanto, si yo escojo mi referencia, vamos a ponerlo así. Si mi referencia está en el infinito, lo estoy escribiendo de esta manera, tendría por tanto que el potencial en el punto P es igual a entre R que tiende al infinito, pues esto tiende a cero, ¿no? Y me quedaría simplemente KQ entre RP. Ya no voy a colocar, vamos a borrar la letra P, ¿no? Ya se supone que es para un punto P cualquiera, ¿no? Porque es genérico el procedimiento que hemos seguido, entonces simplemente tendríamos esto. El potencial debido a una carga puntual es inversamente proporcional a la distancia del punto a la carga puntual, ¿no? Pero recuerden que estamos haciendo estas consideraciones
esta de acá y esta de acá. Y las vamos a hacer salvo que se diga en algún momento lo contrario. Ya que tenemos el potencial eléctrico, podríamos fácilmente calcular la energía potencial eléctrica si es que ahora ya imaginásemos una segunda carga puntual. Entonces, vamos a imaginar que en el punto P colocamos una segunda carga puntual, Q', ¿de acuerdo? Y vamos a hallar ahora la energía potencial eléctrica de Q' debida al campo eléctrico producido por Q. Bien, según lo que habíamos encontrado antes, la energía potencial eléctrica era igual a la carga, en este caso sería Q' por el potencial eléctrico, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de reemplazar en la relación anterior y tendríamos por tanto la energía potencial eléctrica va a ser igual a K Q' entre R. ¿Sí? Hay que tener cuidado con la interpretación de esa energía potencial. Es la energía potencial que tiene, por así decirlo, la carga Q' al estar en el punto P a una distancia R de la carga puntual Q, la cual genera el campo eléctrico. ¿Correcto? Bien, si por ejemplo nos preguntasen, ¿no? Vamos a imaginar que, o nos preguntan, ¿cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico generado por Q al traer la carga puntual Q' desde el infinito, voy a ponerle así infinito, hacia un punto P cualquiera, ¿no? Un punto P donde la distancia es R simplemente, ¿no? RP, R, ya. Repito, imaginemos que esta carga puntual está fija, tenemos inicialmente Q' a una distancia muy grande, lo que usualmente se dice como que está en el infinito, y para traerla, ¿correcto? O si esa carga puntual se desplazase desde el infinito, viniese desde el infinito hasta un punto como el que está acá, a una distancia R de la carga puntual, la pregunta es, ¿a qué será igual el trabajo realizado por el campo eléctrico debido a Q? Y para eso podríamos utilizar una ecuación que encontramos antes, que nos decía lo siguiente, ¿no? Nos decía, la energía potencial BA, ¿no?, es igual al negativo del trabajo realizado por el campo eléctrico al ir de A hacia D. ¿Correcto? Es decir, si ese trabajo es positivo, la energía potencial disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, podríamos escribirlo por acá. Aplicando esa relación tendríamos energía potencial de B menos energía potencial en A, donde B sería nuestro punto final, ¿no? Nuestro punto final, y A sería nuestro punto inicial en el infinito. Entonces diría, si ese es el punto P, esta ecuación se vuelve en energía potencial en el punto P menos energía potencial en el infinito, ¿no?, sería nuestro punto inicial. Esto es igual a menos el trabajo realizado al ir de A hacia B, al ir desde el infinito hacia el punto P. Lo vamos a escribir así, infinito hacia el punto P. Bien, esto de acá, ¿a qué es igual? U en el infinito, pues según esa relación que tenemos para R igual a infinito, pues esto nos da 0, ¿no? Esto de acá es 0. Y el U en el punto P, pues tiene esta forma, ¿no?, según esa ecuación de ahí. Entonces, nos pasamos para acá, diría, U en el punto P sería K, Q entre R, pasamos el signo menos para acá, y tendríamos por tanto que el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando la carga Q' viene desde el infinito hasta un punto final P,
que está a una distancia r de la carga puntual que genera el campo, sería desde el infinito hacia P es igual a, pasa el signo menos para acá y tendríamos menos K Q entre R. Si por ejemplo Q y Q' fuesen ambas positivas, lo que sabemos es que pues se van a repeler, ¿no? Se van a repeler. Y la fuerza eléctrica sobre Q' va a hacer que esa carga tienda a alejarse y no más bien a acercarse, ¿no? Como estamos imaginando. Entonces seguramente tendrá que haber alguna fuerza externa adicional a la fuerza eléctrica que haga que esa carga podamos traerla desde el infinito, porque de forma natural, únicamente a causa de la fuerza eléctrica producida por este Q, esta carga tiende a alejarse. Entonces, para poder traerla desde el infinito, habría que aplicarle alguna fuerza adicional externa. Pero no interesa esa fuerza, porque lo que estamos calculando acá no es el trabajo de la fuerza total, es únicamente el trabajo de la fuerza eléctrica. Y ese trabajo sí lo podemos calcular, ¿correcto? Y lo acabamos de calcular. Entonces me dice, oye, imagínate que fuese positivo, positivas ambas cargas, acá me saldría algo negativo, lo que significaría es que al moverse Q' desde el infinito hasta este punto P final, el campo eléctrico o la fuerza eléctrica va a realizar un trabajo negativo, ¿correcto? Esa sería la implicación, ¿no? En el caso de que ambas sean opuestas, Q y Q', que sean de signos opuestos, pues va a haber atracción, ¿no? Va a haber atracción y yo podría decir que de manera natural Q' sí va a venir desde el infinito, ¿no? Pero eso no implica tampoco que no le aplique ninguna fuerza adicional, ninguna fuerza externa adicional. Pero esa fuerza no es lo importante ahorita, porque a mí lo único que me interesa es calcular el trabajo realizado no por la fuerza total sobre la carga, sino únicamente por la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica que ya está bien descrita, ¿no? A través de la ley de Coulomb, como lo vimos antes. Entonces, en el caso de que sean las cargas opuestas, esto me da una cantidad positiva. Por tanto, el trabajo realizado por el campo eléctrico debido a Q, cuando esta carga venga desde el infinito hasta esa posición P, será un número positivo, ¿no? Algo que sí tendría sentido, porque si está viniendo de lejos a un punto más cercano, pues ya que la fuerza es de atracción, el trabajo realizado por esa fuerza de atracción tendría que ser positivo, ¿no?